Ok, chicos, entonces vamos a manejar lo que son el siguiente tema, que es circuito eléctrico. Este tema, para los que quieren hacer proyecto, pues tienen que quedarles bien claro para explicar y exponer su maqueta o el trabajo que realicen. Un circuito eléctrico, ¿dónde encontramos un circuito eléctrico? Pues va a ser prácticamente en todos los lugares, todos los electrodomésticos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Nos dice, posibilitan todas las comodidades modernas en casa, como el uso de las laptops, las pantallas, unas tablets, la lavadora, electrodomésticos del refrigerador. Y pues dices también donde, pues en los vehículos que ya prácticamente pues son eléctricos, los elevadores de los espejos, que las alarmas, hasta los artefactos para hacer diagnósticos médicos, por ejemplo el utilizar la resonancia, el realizar tomografías. Pues todas estas utilidades pues es gracias a que conocemos el comportamiento del flujo de electrones y para así formar un circuito eléctrico. ¿Cómo se define circuito eléctrico? Pues es una combinación de elementos conectados entre sí en forma adecuada que permiten el paso de la corriente eléctrica. Sabemos que la corriente eléctrica pues es ese flujo o ese paso de electrones. Un circuito simple consta de una diferencia de potencial o voltaje. Entonces el voltaje va a ser crucial para llevar a cabo el circuito. La corriente eléctrica, que está representada con la I latina, recordemos que la I latina es intensidad de corriente eléctrica, y una resistencia, que está representado con la R. Si estas tres variables las recuerdan, la propone el modelo de la ley de Ohm, entonces que se relacionan entre sí, ¿verdad? Mutuamente. El circuito está cerrado cuando la corriente eléctrica circula en todo el sistema. A ver, ¿qué es un circuito cerrado? Estamos hablando de un circuito eléctrico, de un circuito simple, y ahora habla del circuito cerrado. Aquí tenemos la imagen. Me da el ejemplo de cuando una batería está suministrando de corriente eléctrica. Aquí empieza a avanzar, y un circuito cerrado va a ser cuando está prendida la luz, por ejemplo, de tu cuarto, de tu recámara. Entonces ahí está sucediendo un flujo de corriente, llega al sistema, que es una resistencia. Acordémonos que depende también de la resistencia. Y pues posteriormente si continúa el flujo eléctrico pues del otro polo de la batería. Entonces ese es un circuito cerrado, es continuo, ¿verdad? El camino electrónico. No hay por donde se vayan a otro lado, sino que pues es constante. Y un circuito abierto, ¿en qué momento es? Pues cuando ya el interruptor entra en acción. Dices, bueno, ya voy a apagar la luz del foco de mi recámara, entonces muevo el interruptor y eso hace que se abre el circuito. O sea, que a pesar de que la batería o la caja de voltaje de la corriente eléctrica esté generando ese flujo eléctrico, el interruptor pues lo pausa. Por tal motivo, pues no deja que siga pasando la corriente eléctrica para encender el foco. Entonces a eso le llamamos un circuito abierto. Existen tres maneras de colocar las resistencias en un circuito. Entonces, en un circuito eléctrico podemos observar las resistencias, que en este caso pues son foquitos. Se pueden acomodar de tres diferentes tipos. Por ejemplo, está la serie, el circuito eléctrico en serie, circuito eléctrico en paralelo y el mixto. Lógicamente que el mixto contiene circuito en serie y circuito en paralelo. ¿Cuál va a ser el circuito en serie? El circuito en serie es que todos los elementos conductores están unidos uno a continuación del otro. La corriente eléctrica circula por cada uno de los elementos, de forma que si se abre el circuito, pues esta se interrumpe. Aquí podemos ver si alguno de ustedes ha manejado ahí las series navideñas, en donde pues decías las de antes. O sea, yo me acuerdo que estaba toda la serie, pero si se fundía un foquito, pues ya el resto de la serie pues no podía prender. Entonces generalmente estaban organizadas en serie, en un circuito en serie.
si se interrumpía una resistencia, pues ya las demás ya valieron y ya la basura, ¿no? O arreglarla o buscar que el piloto, que otro foquito que pudiera sustituir el foco fundido o dañado. Entonces, el circuito en paralelo, ¿qué significa? Pues se encuentran separados por varios ramales y la corriente eléctrica se divide en formas paralelas a cada uno de ellos. Si se abre el circuito en cualquier parte, la corriente no será interrumpida en los demás ramales. Aquí pues el ejemplo es de las nuevas series, ya y ahí le fueron modificando, en donde los acomodaron de manera un circuito en paralelo para que si un foquito se fundía, pues nada más ese no prendiera y todos los demás que estuvieran enseguida formaditos, pues esos siguieran encendiendo normalmente, siguieran pasando el flujo de corriente eléctrica. Entonces el otro ejemplo pues es en nuestras casas. Dice, está ahí organizado por ramales. Dice, ramales se refiere a un sistema eléctrico que incluye el dispositivo final para la sobrecorriente, como un fusible, protegiendo el circuito y las tomas de corriente que proporciona el circuito. Entonces dices, pues en la casa necesitas tener conectado refrigerador, que lavadora, que la pantalla, que los focos en los cuartos, y dices, tiene que estar en paralelo formando un ramal, porque dices, pues si yo quiero apagar la luz de mi cuarto, no se va a apagar la luz de la sala, o sea, la sala pues se sigue utilizando, entonces pues es necesario el acomodo en paralelo de los circuitos eléctricos. O dice, si voy a utilizar la lavadora, pues no necesariamente se tiene que prender el refrigerador, pues si voy a utilizar el refrigerador no se tiene que prender la lavadora o viceversa. Entonces los circuitos mixtos pues lógicamente son lógicamente las resistencias agrupadas tanto en serie como en paralelo. O sea, va a haber una combinación de circuitos en serie y de circuitos en paralelo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú tienes que aplicar un modelo matemático? Los modelos matemáticos se representan de la siguiente manera. Cuando quieres representar un circuito en serie, ¿qué va a pasar con las resistencias? Las resistencias te va a representar pues todos esos foquitos, si hablamos de un aparato, o pueden ser, no sé, si hablamos de nivel industrial, pueden ser varias máquinas que necesitan la energía eléctrica, pero que están conectadas en un mismo cable. O por ejemplo, pues si hablamos de nivel de una sala de cómputo, pues todas ahí también lleva a cabo un tipo de circuito en serie. Entonces, bueno, circuito eléctrico, ¿verdad? Ya no nos metamos en detalles si es en serie o en paralelo. Entonces, se tiene que tomar en cuenta la resistencia. La resistencia, recordemos que se mide en ohms. Entonces, la resistencia equivalente va a ser la suma de todas las resistencias, ¿sí? Son en ohms. La intensidad de corriente, las unidades es el ampere, y acuérdate que es la corriente eléctrica, y va a ser la misma. Cuando está en un circuito en serie, la intensidad de corriente va a ser la misma en todos los puntos. La 1, la 2, la 3 es igual a la total. Y el voltaje va a ser la suma de todos los voltajes, de todas tus resistencias. Entonces, aquí pues va a ser la suma siempre y cuando se encuentre un circuito en serie, o sea, conectados en serie, todos los artefactos o las resistencias. Aquí está un dibujo en donde nos representa gráficamente lo que es la fuente de energía que empieza aquí a generar flujo eléctrico. Se prende un foco, se prende el siguiente y se prende el siguiente, y aquí subasta también la carga de corriente eléctrica. Y el diagrama, acuérdense que mencionábamos que estos zigzag me representaba las resistencias, ¿verdad? En este caso son focos, entonces me representa la resistencia del material con que está hecho el foco. Y estos pues son la batería que va a suministrar el voltaje que requiere para ser encendidos esos focos. Entonces este es el dibujo de un circuito en serie, ¿sí? Van todos seguiditos, unos después de otros. Y aquí podríamos hablar de que es un circuito cerrado, porque está manteniendo ahí encendidos los foquitos, ¿sí? Está haciendo el flujo continuo de la corriente eléctrica. Después vemos el circuito en paralelo. El circuito en paralelo, ¿qué va a pasar? Aquí el modelo matemático está diferente con respecto a la resistencia.
Ahora la resistencia equivalente de los resistores conectados en paralelo siempre es menor que la resistencia pequeña, o sea, más pequeña del grupo. Entonces, pues van a ser los inversos. El inverso de la resistencia va a ser igual a la suma de los inversos de todas las resistencias. Y la intensidad de corriente aquí va a ser, ahora ya no va a ser la misma intensidad de corriente con todas las resistencias o todos los artefactos, sino que ahora la intensidad de corriente total va a ser igual a la suma de la intensidad de corriente eléctrica de cada una de las resistencias. El voltaje, que sea en voltios, aquí ya no es la suma de todos los voltajes, sino que ahora el voltaje es el mismo en los diferentes puntos. Ya aquí, pues muy importante que tenga que ser el mismo para, en dado caso que se interrumpa el flujo de corriente a una de las resistencias, las demás continúen con su flujo eléctrico el mismo, ¿verdad? Sigan encendidos. Aquí está el ejemplo de un circuito en paralelo, en donde me dice que voy a tener una fuente eléctrica en voltios y ahora están acomodados paralelamente. Esto va a beneficiar a que las resistencias les esté llegando el mismo voltaje. O sea, dices aquí el flujo como va en forma, aquí lo veríamos en el diagrama horizontal, pues vas ya a partir de que pasa aquí a la horizontal, cada una pues se va a dividir para llegar a las resistencias, por eso el voltaje es el mismo. La intensidad de corriente pues va a ser la suma de ellas, porque va a estar consumiendo ahí en amperes la energía eléctrica, y las resistencias pues va a ser el inverso. ¿Por qué? Porque va a estar ahí, o sea, esto va a tener menor resistencia el acomodar tus artefactos en paralelo. Y ahorita en la resolución de un problema vamos a verlo numéricamente. En el circuito mixto calcula parte por parte la resistencia de cada conexión. Era lo que les decía hace un rato. Pues tienes que identificar cuál es tu circuito en serie y cuál es tu circuito en paralelo. En este sistema tenemos aquí la fuente de corriente. Dice, si empiezo aquí a cuantificar que inicia aquí el paso de corriente, dices, pues aquí la primera en serie sería esta de 5 ohms, después continúa esta de 4 ohms y posteriormente ubicamos que aquí está una serie en paralelo. Entonces primero haríamos el cálculo de esta parte y después de esta parte y luego de esta parte, porque si ubicamos esta resistencia de 5 ohms con respecto a lo demás, pues podríamos ver lo que está ahí acomodado en estilo paralelo. Entonces ya aquí hablamos de un circuito mixto según este diagrama. Bueno, entonces el multímetro es un aparato que nos va a apoyar en realizar pues la medida de volts, ¿no? De la intensidad de corriente o del voltaje o de la resistencia que esté pasando en un circuito eléctrico. Pues algunos por ahí cuando llevas el vehículo al eléctrico, pues lo primero que checa es si está existiendo paso de corriente, si hay corto. Igual cuando quieren revisar sus computadoras, pues se auxilian del multímetro para checar si está haciendo corriente, que el cargador. Ya también en sus casas, en sus viviendas, si llegan a arreglar la instalación eléctrica, pues también van a estar checando con este multímetro para localizar el corto y poder pues encontrar el detalle y el problema. Entonces el primer problema me dice, determina la resistencia equivalente en serie y en paralelo para un circuito eléctrico cuya resistencia es de 5 ohms, 7 ohms y 4 ohms. Datos. Tengo todas las resistencias. ¿Qué me pide? La resistencia equivalente en serie y después en paralelo. Sabemos que la fórmula o el modelo matemático para saber la resistencia equivalente de un circuito en serie pues es la suma de todas las resistencias. Por lo tanto, si sumo 5 más 7 más 4, pues van a ser en total 16 ohms. Ahora, ¿qué va a pasar con la resistencia equivalente en paralelo? Pues va a ser la división de 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3.
Aquí pues está la suma de fracciones, que son 83 sobre 144, pero pues ustedes pueden realizar ahí con su calculadora la suma de las divisiones de 1 entre 5, más 1 entre 7, más 1 entre 4, y el resultado es de 0.5928 ohms. Si ustedes ven que la resistencia total en serie es de 16 ohms, mientras que la resistencia total en paralelo es apenas de 0.5928 ohms. El acomodar unas resistencias en este tipo de circuito, se ve muy disminuida la resistencia eléctrica. Ok, ahora el siguiente ejemplo me dice, si tienes tres resistencias 40, 60 y 120 ohms respectivamente que se conectan en serie, ¿cuál es la resistencia equivalente? ¿Cuál es su resistencia total si se conectan en paralelo? Y si el circuito en paralelo se conecta a una batería de 12 volts, ¿cuál va a ser la corriente eléctrica? Entonces, tengo las resistencias que son 40, 60 y 120 ohms. Me pregunta la resistencia equivalente. Primero me está diciendo que se conectan en serie, entonces saco primero la resistencia equivalente en serie, que va a ser la suma de 40 más 60 más 120 volts, y después me pide que cuál es su resistencia total si se llega a conectar en paralelo. Entonces voy a dividir las 1 entre cada una de las resistencias, y esto va a ser igual a, bueno, la primera, la resistencia equivalente en serie es a 220 ohms, mientras que la resistencia equivalente de si se conectaran en paralelo, pues va a ser de 1 entre 20, que son 0.05 ohms, ¿sí? O lo que resulte, ustedes pueden hacer en su calculadora la suma de 1 entre 40, 1 entre 60 ohms, 1 entre 120, y les va a dar este resultado. Ahora, me está preguntando que cuál sería la corriente eléctrica. Dice, ¿cuál es su corriente eléctrica? Si el circuito en paralelo se conecta a una batería. Entonces me está hablando del circuito en paralelo. Entonces, ¿qué voy a necesitar? La resistencia equivalente en paralelo. Y si ya me están dando los volts, pues aquí utilizo la ley de Ohm, en donde la intensidad de corriente va a ser igual a los volts entre la resistencia. Entonces, intensidad de corriente eléctrica va a ser igual a los volts. ¿Cuáles son los volts? 12. Aquí me está diciendo que son de 12 volts entre la resistencia. Pero ¿cuál resistencia voy a tomar en cuenta? La resistencia que voy a tomar en cuenta va a ser la resistencia de paralelo, porque te dice, si el circuito en paralelo se conectará a una batería de 12 volts, entonces el resultado de estas lo voy a utilizar. Es entre lo que voy a dividir los 12 volts. Entonces aquí tengo la fórmula, que van a ser 12 volts entre 0.05 ohms, ¿sí? Aquí pues nuevamente les comentaba que está aquí con errorcillos los cálculos. Entonces, ¿cuánto es lo que voy a poner aquí en lugar de 20 ohms? 0. No me deja escribir.